¿Cómo anda, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos ante todo. Y ya me quiero meter en la primera pregunta, como decíamos recién. Por las redes sociales nos llegan varias preguntas cuando ven quién va a ser el invitado. Y la que más llegó era de personas mayores de 60 con respecto a la vacuna rusa. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Les va a servir a ellos? ¿No les va a servir? ¿Qué podemos aclarar sobre el tema? Todavía no lo sabemos. El estudio de los pacientes mayores de 60 años no ha finalizado. Es por eso que todavía no podemos decir nada y es por eso la discusión. El estudio que sí demuestra efectividad fue un estudio que fue realizado con grupos de pacientes de 18 a 60 años. Y el otro grupo de pacientes mayores de 60 años, todavía ese estudio no fue evaluado. Va a ser evaluado en estos días y es altamente probable que tengamos la respuesta definitiva antes de fin de año. Bien, por lo tanto no sabemos si va a servir o no, no sabemos. La realidad es que todavía no está la evaluación. Ni podemos decir que sí ni que no. No vemos motivo por el cual no tenga eficacia en el adulto mayor de 60, habiendo demostrado la eficacia tan importante en menores de 60. Pero es una necesidad tener que remitirnos a los estudios de investigación. Clarísimo, Doc, que en breve va a estar esa respuesta y para que la gente entienda, hay 4 fases en la vacuna. ¿Esta vacuna estaría en el final de la fase 2, en el principio de la fase 3? Fase 3, no. Todas estas están en fase 3. Bien. Y esto es lo que hay que evaluar, justamente la fase 3 en el cohorte de 60 y más años. Clarísimo. Bien. ¿Qué está pasando, Doc? Ahora me meto con la otra vacuna, con la de Pfizer. ¿Qué es lo que está pasando con esa vacuna con respecto a Argentina? Bueno, evidentemente está habiendo un problema entre las autoridades para poder conseguir, obviamente, la compra de la vacuna. Eso ya pasa de lo técnicamente, claro, y lo que es la investigación y lo científico. O sea, ahí es un convenio entre la autoridad argentina y el laboratorio productor. Bien, bien. Doc, si en una semana o en el tiempo que sea llegamos a tener una respuesta de que esta vacuna rusa sirve para mayores de 60 años, ¿qué ventaja tiene con respecto a la logística con la de Pfizer, por ejemplo? ¿Hay alguna ventaja en la logística u otro tema? Veamos algunas cosas. A ver, hay vacunas como la de Pfizer que requieren frío, de almacenamiento, traslado, de disposición de menos 70 grados como mínimo. La vacuna de presentación rusa, la vacuna Sputnik, tiene 2 presentaciones, una líquida que requiere menos 18 grados y una liofilizada, que quiere decir que es un polvo que se reconstituye con agua para esta inyección, que requiere entre 2 y 8 grados como una heladera común. Esas son las ventajas. Después, en lo que es la eficacia, no, las 2 demostraron ser sumamente eficaces, ¿no? Bien. Doc, ¿por qué se empezó a revertir la tendencia a la baja de casos? ¿Cómo se arregla ese tema? La baja de casos fue muy notoria y eso como pasó en todos los países del mundo. Nosotros ahora estamos teniendo un incremento de casos, pura y exclusivamente porque hay grupos sociales que se están reuniendo, que no están teniendo en cuenta las medidas de prevención, sobre todo grupos de jóvenes, adolescentes. Se relajaron. Sí, se relajó. No sé si hay algo de responsabilidad de la comunicación. La verdad que lo que hay que tratar de transmitir, que estamos en medio de pandemia, esto no terminó y estamos muy lejos de que termine, y que realmente tenemos que hacer el esfuerzo de mantener toda la medida de prevención activa, porque esa
es la manera de que podamos realmente superar entre todos esta pandemia. Bien, y decíamos que bueno que había una tendencia a la baja de casos, que ahora hay un incremento, pero ¿eso puede terminar en volver a un aislamiento social preventivo obligatorio o no? ¿O hay que hacer mucho lío para llegar a eso? No, bueno, en este episodio donde tenemos un pequeño brote, estamos hablando de que nosotros después de tener en Cava 1.700 casos, estamos teniendo 300. Pero habíamos llegado a 200. Es un pequeño brote. No va a alterar nada, no va a alterar tampoco el nivel sanitario, no va a ser una gran demanda. Lo que digo es que este salto que estamos dando no es producto de la pandemia, es producto porque lo fuimos a buscar nosotros. Nosotros estamos haciendo las reuniones sociales, estamos descuidándonos. Eso es lo que es preocupante. Pero de ninguna manera estamos pensando que es una nueva ola. Esto, si va a pasar más adelante, más llegando al nuevo invierno, que es lo que pasó en todos los países del mundo. Bien, ¿y qué es lo que está fallando? No tenemos conciencia social, no hay una buena comunicación, la gente se hartó. Digamos que no tenemos conciencia de enfermedad. Dentro de la conciencia, si nosotros estamos pensando que es una enfermedad que no tiene importancia o que no tenemos riesgo, lamentablemente eso es no tener conciencia de enfermedad. Y después que, inclusive uno cuando habla con los jóvenes dicen y expresan libremente que ellos no tienen riesgo, que no van a tener enfermedad importante, pero eso es realmente la preocupación. ¿Por qué? Porque se están mirando individualmente y no se dan cuenta que el riesgo también es hacia el otro, porque no cabe ninguna duda que cualquier joven que le transmita enfermedad a un adulto mayor puede terminar hospitalizado o muerto. Y realmente eso es la conciencia que tenemos que tomar. Tenemos que protegernos y proteger a los demás. Bien, me voy a poner optimista y voy a plantear el siguiente escenario. Imagino que en una semana funciona la vacuna rusa para mayores de 60 años. ¿Hasta cuándo tengo yo que seguir usando el barbijo? El barbijo lo vamos a tener que seguir usando y realmente tenemos que aprender mucho de esta pandemia. No sé si no todos los inviernos tendríamos que usar el distanciamiento social, por ejemplo. No sé si el barbijo, pero sí el distanciamiento, porque hemos visto que tenemos prevención contra todas las enfermedades respiratorias, porque también tenemos una disminución muy, pero muy importante de influenza. Y todo este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta para el día de mañana. La medida de prevención, hasta que no se determine el fin de la pandemia, por lo menos en la gran circulación, vamos a tener que seguir usando todas las medidas de prevención, independientemente de la vacuna, porque la vacuna, imagínate que va a ser en escala, y de acá que tengamos vacunado una población importante para frenar la circulación del virus, falta por lo menos entre 6 y 12 meses. Bien, bien. Doc, con respecto a la vacuna rusa, ¿es una desventaja que no tenga, o sea, que no venga con el visto bueno de la FDA de Estados Unidos ni la EMA europea? O sea, la ANMAT tiene una tarea importantísima. O sea, ¿es más fácil si algo viene aprobado que no venga aprobado? ¿Es así o no? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque el trabajo ya lo hicieron ellos. Si le dan una autorización, ya fue evaluado. Ahora, obviamente que la ANMAT tiene que igual autorizar localmente cualquier vacuna. Ahora, la vacuna rusa, al no estar aprobada por ninguna entidad de los países del norte, tiene que ser desde cero. Y por eso está el grupo de técnicos de la ANMAT en Rusia, porque tiene que ir a ver la producción, tiene que ver los estudios que se hicieron, la evaluación de los estudios y aparte tienen que ver en la situación in situ. Por eso es que están allá. Si pasa toda esa línea, aprueban la ANMAT, no va a ningún problema.
¿Y por qué siempre pasó cuando Rusia sacó algo que la FDA y la EMA no aprueban las vacunas rusas, o es ahora por algún motivo especial? No, Rusia no lo presentó en la FDA o en la mía. No lo presentó. Es difícil pensar que Rusia le dé la aprobación a Estados Unidos de su vacuna. Yo no pensaría nunca que eso puede ser posible. Tal cual. Doc, con el diario del lunes, ¿fue muy larga la cuarentena? Según como lo miremos, siempre va a ser larga. Y si hubiese sido corta y hubiese muerto mucho, también tendría la culpa alguien. Nosotros siempre estamos buscando culpables. La realidad es que es una enfermedad nueva, cada país se protegió como pudo. Aquel que no hizo cuarentena antes la está haciendo ahora. Fíjate que Alemania está cortando todo, Israel fue divino con los cortes de clase, con los aislamientos sociales, Francia lo mismo. Todo el mundo se defiende de la manera que puede. Yo lo que digo, si no hubiésemos hecho una cuarentena temprana y no hubiésemos hecho lo que se hizo, exactamente probablemente tendríamos duplicada la cantidad de muertos. Entonces eso hubiese sido lamentable. Tenemos que transitar este camino entre todos. Obviamente que todos estamos esperanzados en la vacuna y ojalá que a partir de la vacuna nosotros podamos tener ciertas libertades. Pero mientras tanto, si no trabajamos en la prevención, que cuando se dan las libertades, vos fíjate, hablamos de la medida de prevención, el distanciamiento, el barbijo, la higiene, pero cuando apelamos a la responsabilidad social pasa esto, hay pequeños brotes porque se permite salir y no mantienen las medidas de prevención. Entonces, es una contradicción. ¿Qué estamos esperando? Que el poder político nos diga, ahora no salen más. Claro. Si ahora nos permiten salir, ¿por qué no nos cuidamos manteniendo la medida de prevención? Clarísimo. Doc, le hago las dos últimas. El otro día estuve en una reunión con dueñas de jardines maternales, y ellas le planteaban a un intendente, ¿no?, que el tema de los niños, si el adulto se cuida y hay un sistema de burbuja, o sea, un jardín puede funcionar, un jardín maternal, por ejemplo. El jardín maternal puede funcionar como cualquier otro del sistema de educación, cualquiera, siempre y cuando se respeten los protocolos. El problema está que nosotros, primero, no tenemos todos los jardines maternales con los cuidados necesarios que requiere una habilitación con estos protocolos. Y esa es una realidad en Argentina. Ni de los públicos ni de los privados, estoy hablando de lo mismo que hablemos del sistema sanitario. Bueno, tenemos hospitales que no tendrían ni que estar habilitados por la estructura edilicia en las condiciones que están. Ahora, nos encontramos en esa situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir para adelante, ver cómo mejoramos. Los jardines maternales podrían estar abiertos. Ahora, ¿cómo hacemos para que los adultos, cuando vayan a llevar a sus niños, no se queden charlando en la puerta, intercambiando entre ellos sin medida de prevención? ¿Cómo hacemos para esa circulación sea sin riesgo? Todo eso son las cosas que hay que evaluar. No es lo mismo un jardín maternal en el interior, en una zona urbana, claro, o en una zona rural, al aire libre. Hay que ver individualmente cada uno de cuál tiene mayor riesgo, cuál tiene menor riesgo y cómo se pueden habilitar. Bien, Doc, se vienen las fiestas. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para la gente que nos está escuchando? Las recomendaciones son las que decimos siempre. Esta fiesta tenemos que tratar de pasarla con los grupos familiares, no intercambiar con otros grupos familiares. No tiene ningún sentido. Podemos hacer esfuerzo en esta fiesta para que las próximas fiestas podamos estar entre todos juntos, pero en esta fiesta no hay ninguna posibilidad. Ahora, el que decide tomar esos riesgos
tiene que ser aquel que cuando asumió el riesgo y tuvo un problema y se enfermó alguno del grupo familiar, después no tenga nada que criticar. Bien. Doc, ¿y el que se va a la costa, por ejemplo, y va de su casa a la playa, tiene riesgo, no tiene riesgo, tiene el mismo riesgo que todos? No, de su casa a la playa no tiene ningún tipo de riesgo. Obviamente que la costa, el mayor riesgo que tiene son los lugares donde se va a juntar la gente, los restaurantes, los lugares nocturnos para los jóvenes, los bares, que es lo que estamos viendo acá. Eso va a haber que controlarlo, eso va a haber que tener un control exhaustivo, lo cual es muy difícil, pero bueno, hay que apelar también a los padres, a los jóvenes, hay que seguir manteniendo la comunicación para que realmente entiendan que este verano tiene que ser distinto. Bien, Doc, la última, recién hablabas de que esto, lo de los casos que están aumentando son pequeños brotes. Entonces yo le pregunto, ¿en Argentina lo peor de la pandemia ya pasó? Está por venir. Seguramente que nosotros vamos a tener una ola como estuvo en el norte, y el invierno que viene quizás sea de mayor riesgo. ¿Cuándo va a empezar? No lo sabemos, pero sí, y sobre todo con esto que estamos viendo, que hay un descuido de las medidas de prevención. Pero si lo peor está por venir y yo tengo la vacuna acá, ¿eso merma un poco la segunda ola o no? Dependiendo de la cantidad de vacunados que tengamos cuando empiece la segunda ola. Clarísimo. Doctor, un gran honor haberlo tenido en Noticias de Salud Radio. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego.